Josué 7:9. Comenzamos con el capítulo 7, donde trata de la violación del anatema. Por lo tanto, aquí se habla de que Acán, que este es de la tribu de Judá, se quedó algo del anatema y la ira de Dios se encendió contra los israelitas. Que esto ya, lo que os dije en el último episodio, quedaos con esto porque en el siguiente lo veremos. Pues aquí se ve como en el capítulo anterior dijo Dios: no vayáis a quedaros con algo de lo que es anatema, porque convertiríais en anatema todo el campamento de Israel y le acarrearíais la desgracia. Pues acá ya hubo uno que lo hizo, ¿y qué pasa? Que se encendió la ira de Dios. Entonces, ¿cómo esta se muestra al pueblo? Pues Josué envía a una serie de hombres a Ai. Sí, Ai, es así como se llama el sitio donde los manda, A-Y. Y me hizo mucha gracia, comentar el nombre este. Y pues así fueron ellos, y al volver fueron a explorar a ver qué se cocía por allí. Entonces cuando vuelven le dijeron como que bastaba con 2 o 3 mil hombres y que no hacía falta que molestasen a todos, porque no vale la pena, que se ve que era un pueblo que era muy fácil de derrotar. ¿Y qué ha pasado? Que cuando fueron a luchar tuvieron que huir porque murieron 36 de los israelitas y básicamente los derrotaron. Entonces empezaron a huir porque no podían con ellos. Y aquí es cuando Josué se viene abajo y empieza a orar. ¿Por qué has hecho esto? Todo esto hacia Dios, obviamente. Ojalá nos hubiésemos... Perdón, Señor, ¿qué puedo decir? ¿Qué harás? Y aquí es cuando Dios le responde y dice: levántate, ¿por qué estás así? Y él le dice: Israel ha pecado y violado la alianza. O sea, es que no está pasando nada que él ya no hubiese dicho antes. Él dijo las cosas como son y el pueblo desobedeció y pasó todo tal cual él dijo, porque Dios cumple todo lo que hace. Y dice: los israelitas no podrán resistir ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré con vosotros si no desaparece este. Entonces lo que tenían que hacer para que Dios volviese a estar con ellos es deshacerse del anatema. De modo que también debían purificar al pueblo, y aquí les dice que se deben de presentar por tribus. Y la tribu que Yahvé designe por suerte se presentará por clanes, luego por familias y más tarde iría hombre por hombre. A lo cual dice que el designado sería arrojado al fuego por haber violado la alianza de Yahvé y convertido una infamia en Israel. Entonces, claro, luego, cuando se da todo esto, Josué dice, cuando ya sale elegido y sale Acán, dice Josué: declárame lo que has hecho y no me lo ocultes. Y aquí sí que es verdad que me impresionó bastante, porque Acán no mintió, fue totalmente sincero. De hecho dijo: yo he pecado contra Yahvé, y lo cuenta todo. A lo que esto contesta Josué: ¿por qué nos has traído desgracia? Y bueno, con muchas más cosas. Luego los quemaron y los apedrearon como debían de hacer, porque si no, al tener el anatema con ellos, causarían la destrucción de todos. Entonces lo que tuvieron que hacer es destruir aquello que llevaba la maldición, por así decirlo. Y dice: así Yahvé se calmó del furor de su cólera. Y luego ya cuando encontraron lo que se había quedado este chico y se deshicieron de todo, ya Dios volvió a estar con ellos. Y continuando, hablamos de la conquista de Ai. Es que de verdad me hace mucha gracia el nombre. Y el capítulo 8 empieza con una orden dada a Josué, en la que Dios le dice: no tengas miedo ni te asustes. ¿Y qué significa esta frase, este versículo que se repite una barbaridad de veces? Esta era la primera clave para recuperar la victoria, para que no se desanimase y fuese con todas, porque Dios estaba con ellos. De modo que Josué convoca a 30.000 guerreros y les dice él cómo deben actuar. También algo muy importante es que se les avisa de que estén alerta.
Y básicamente como que dice que unos deben de estar en una emboscada y otros deben de ir a la ciudad. Entonces, cuando vayan a la ciudad, se van a pensar que van a poder otra vez con ellos, y al intentar ellos huir de mentira, por así decirlo, es como un engaño, pues salía todo el pueblo, y al salir todo el pueblo entraban los que estaban escondidos, se deshicieron de la ciudad, y luego cuando salieron los que estaban escondidos más hacia adelante, acorralaron al pueblo y volvieron los que habían ya quemado la ciudad. Entonces, claro, se vieron rodeados y al final pudieron con todos ellos. Bueno, cabe decir que habían 5.000 hombres en la emboscada, y básicamente lo que han contado, que se hicieron los derrotados y huyeron camino al desierto. Y claro, al perseguirlos la ciudad quedaba abierta, y es cuando los israelitas aprovecharon para entrar y deshacerse de toda la ciudad. Aquí es cuando Dios le dice a Josué que debía de tender la jabalina que tenía en la mano hacia Ai. Y esto me recordó al episodio de Moisés con el faraón, cuando extiende el bastón, si no me equivoco, y hace prodigios, por así decirlo. Y entonces dice, los de la emboscada entraron a Ai. Bueno, una jabalina es como una lanza, para los que no lo sepáis. Y básicamente como que mataron a 12.000 personas, y Josué no retiró la mano de la lanza hasta que todos fueron exterminados. De modo que aquí hay algo que me llama mucho la atención que hacían con los reyes de las ciudades, que es que lo colgaban, luego a media tarde lo descolgaban y por último echaban piedras sobre él. Pero esto lo hacen seguidamente, lo comento ahora porque no lo voy a volver a comentar, pero generalmente cuando se derrota una ciudad, al rey lo dejaban así. No entiendo el por qué o el para qué, pero se hacía de esta forma. No sé si sería tradición o qué. De modo que ahora en este apartado hablaremos de la renovación de la alianza en el monte Ebal, donde Josué levantó un altar de piedra sin labrar como Moisés ordenó, que esto lo vemos básicamente finales de Deuteronomio, principios del libro de Josué. Y todo esto era en el monte Ebal, que Moisés ya había dicho cómo debía de hacerse. Aquí ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación, y allí escribió Josué sobre las piedras una copia del libro de la ley. Y yo cada vez que leo lo de que vuelven a escribir el libro, que vuelven a escribir la ley, me acuerdo siempre del capítulo en Deuteronomio, cuando los reyes debían de pasar otra vez de nuevo toda la ley y copiarla para tenerla en su corazón. Y es que me pareció tan bonito que siempre lo recuerdo. Entonces, continuando, sí que dice, Josué leyó todas las palabras del libro, no se dejó ninguna. Y hasta aquí, ¿qué podemos ver de la experiencia de Israel? La obediencia seguida de victoria, que esto lo hemos visto. La victoria va seguida de bendición. La bendición va seguida de orgullo y desobediencia. La desobediencia va seguida de la derrota, como les acababa de pasar, que hicieron desobedecer a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando desobedeces a Dios? Que hay derrota. Después de la derrota viene el juicio, y seguido del juicio va el arrepentimiento. Y del arrepentimiento, ¿qué le sigue? La obediencia otra vez y luego la victoria, y así continúa el ciclo todo el rato igual. Es algo que a día de hoy también se ve reflejado en nuestra fe. Es algo que sigue pasando y es algo totalmente normal que nos pase, porque no somos perfectos, somos humanos y nos equivocamos muchas veces. Y bueno, también obviamente que tenemos un Dios increíble, un Dios amoroso y que es misericordioso, que todo lo perdona. Entonces, la verdad es que eso es una bendición increíble. Y el último capítulo de hoy, el capítulo 9, habla de la conquista de Palestina. Y aquí hablaremos, que os lo voy a introducir ya, de un pacto con los gabaonitas que es muy parecido al pacto que vimos
en los primeros capítulos de este libro, con Rahab. Entonces, ¿aquí qué pasó? Que una serie de reyes, una serie de ciudades, se coligaron para luchar contra Israel, porque estaban súper asustados y dijeron, ostras, dice, vamos a ponernos las pilas, porque si no van a poder con nosotros, entonces vamos a juntarnos aquí todos, que somos bien fuertes, somos bien numerosos, y vamos a por ellos. Y ahora habla de la astucia de los gabaonitas, que estos mienten a Josué diciendo que venían de lejos para hacer un pacto. De hecho, cuenta cómo ellos estaban cerca, pero ellos ya sabían cuán poderoso era Dios y cómo estaba con el pueblo de Israel, que fueron tan astutos y tan listos de decir, vamos a hacer como que llevamos un montón de días andando y vamos a pactar esto. De hecho, se fueron con ropas súper viejas, sandalias súper usadas, el pan, se llevaban pan duro a posta para decir que llevaban no sé cuántos días andando, o sea, se lo montaron increíble. Y dice, bueno, le cuentan todo lo que habían oído de Dios y les dicen los gabaonitas, somos siervos tuyos. Entonces, claro, porque cuando llegan les preguntan que si son enemigos, que de dónde vienen y todo esto. Y al llevarles todo lo que le llevaron, porque les llevaron cosas a los israelitas, pues los jefes aceptaron de sus provisiones, pero sin consultar al Señor. Es decir, sin consultar a Dios. ¿Y qué pasa? This is a problema. Porque el engaño de los gabaonitas fue muy inteligente y poderoso, ya que al no consultar al Señor, ellos se convertían en poderosos. Y no sé cómo decirlo, pero también quiero que esto nos quede muy claro. De hecho, yo soy la primera que le pasa que muchas veces se me olvida preguntarle a Dios y que es súper importante preguntarle a Él todas las cosas porque es que Él nos conoce mejor que nadie y es que Él sabe todo y sabe que es lo mejor para todos. Entonces, es tan importante preguntarle y consultar siempre a Dios y tenerlo presente. Luego Josué, pues al final ya hizo el pacto que os he comentado sin consultarlo y continúa que 3 días después se supo la verdad. En 3 días dieron con ellos y se dieron cuenta de que les habían mentido, pero no les mataron por el juramento para que Yahvé no trajese otra cólera. ¿Por qué? No sé si habéis entendido esto, entonces os lo voy a explicar. Ellos hicieron un juramento, hicieron un pacto con los gabaonitas. Entonces ahora, si les mataban, estaban como descumpliendo ese pacto, estaban rompiendo el pacto. De modo que lo que hicieron es asignarlos como leñadores y aguadores al servicio de toda la comunidad. Y los gabaonitas dijeron, tus siervos han sido informados y temiendo por nuestras vidas hemos hecho esto. Es decir, que cuando Josué y el pueblo le preguntan el por qué les han mentido y por qué les han engañado, básicamente dicen que es porque les tenían miedo, porque se habían dado cuenta del poder de Dios y de qué grande era Dios. Y eso han sido los 3 episodios de hoy. Yo con lo que me quedo es con lo de consultar a Dios, de lo importante que es y de verdad yo es que, se me va muchas veces la cabeza y no pienso en lo que tengo que pensar y es eso que Dios siempre nos va a dar la mejor respuesta y la respuesta que más feliz nos haga. Aunque muchas veces pensemos que no, Él siempre mira por nuestro bien y que seamos felices completamente. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido, aunque sea un poquito. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.